Doctora Alexia Romanelli. Buenas noches, doctora. Bienvenida a este espacio, su espacio Activa tu Salud. Muchas gracias, Joana, y es un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes. Es realmente un placer y bueno, preparé un tema sobre que NRF2 y la desintoxicación me pareció un tema muy importante. Me gustó mucho tratar de preparar este tema porque es un tema apasionante, ¿no? En cuanto a... ¿Sabes qué? Tengo que hacer algo, discúlpame un momento, pero es que está todo el mundo en una pantalla invadiéndome las diapositivas, así que voy a dejar de compartir un ratito, sí, ¿ya? Y eso, ok, y ahora los borro, sorry si los borro todos. Nos vamos a minimizar un poco y ya estamos, otra vez. Está igual compartiéndose la presentación, sí. Sí, exacto. Bueno, entonces escogí el tema de NRF2 y desintoxicación. Y en realidad la desintoxicación es una de las funciones más importantes que tiene el cuerpo y por qué debemos desintoxicarnos. Y para poder entender la importancia de la desintoxicación. Porque si no limpias tu cuerpo, pues básicamente, ¿dónde vas a vivir? La desintoxicación o lo que llamamos detoxificación tiene varios niveles. Estos niveles son la detoxificación a nivel celular, la detoxificación a nivel sistémico, en especial la ruta hepática, y los bloqueos que pueden existir en esta ruta y que debemos valorar muy bien a la hora de detoxificar o de intentar tratar a un paciente con esta detoxificación para poder tener éxito. Luego están las rutas metabólicas, como las de la AMPK, que se estimula mucho con el ejercicio y está muy de moda ahora, y con algunos suplementos, y otra como la del NAD y la mitocondria, que es decir, el aspecto energético es muy importante a la hora de la desintoxicación, y es decir que el proceso energético que se requiere a la hora de la detoxificación, y para cualquier proceso metabólico vamos a necesitar energía, porque sin energía no nos vamos a poder desintoxicar en la forma adecuada. Y luego está el tema de mayor interés en esta charla, que es el NRF2, y que es esencial en la detoxificación hepática porque al activarse se van a transcribir enzimas antioxidantes que van a facilitar especialmente la fase 2 de detoxificación y en especial con el uso de algunos suplementos. Saber qué son los xenobióticos y cómo actúan es fundamental para poder entender la detoxificación. Y el xenobiótico viene de la palabra del griego xeno, que significa extraño, y bio, que significa vida. Y un xenobiótico es una sustancia química que se encuentra dentro de un organismo, pero que no se produce en forma natural y de hecho se espera que no esté presente dentro del organismo. Se pueden tratar de fármacos, de químicos y otras sustancias. ¿Y sabían que existe más de 200.000 compuestos químicos ambientales fabricados por el hombre? Y que aproximadamente 30 enzimas participan en el metabolismo de estos xenobióticos. Gran parte de estos compuestos están sujetos al metabolismo en el cuerpo humano y el hígado es el principal órgano donde va a ocurrir esta desintoxicación. Además, es importante entender que uno de los peligros más importantes de los xenobióticos es que suelen ser sustancias que tienen afinidad por las grasas, para lo que les es muy fácil atravesar la membrana celular y entrar con facilidad al interior de la célula y almacenarse dentro de las células y también de otras células del organismo, primero en el tejido graso y también algunos xenobióticos en los huesos. Así es que es bastante peligroso en las personas que tienen sobrepeso y que tienen obesidad. Estamos hablando de contaminantes ambientales, los industriales, toxinas naturales que pueden ser de origen animal, vegetal, hongos y bacterias, tóxicos del hogar y, por ejemplo, los tenemos en los productos de limpieza, también los contaminantes en los alimentos, los aditivos
que son los colorantes y los conservantes, los agentes protectores de las plantas como los plaguicidas y herbicidas, y los metales, en especial los metales pesados en la contaminación ambiental, por ejemplo en el mar o en los ríos, y inclusive también los vamos a encontrar estos metales en cosméticos, en champús, en los tintes para el cabello, y también los vamos a ver en drogas o medicamentos. Bien, ¿cómo van a producirnos daño en las funciones celulares? Bien, primero van a producir daño en las proteínas, también en el ADN, y van a producir mutaciones, daños a nivel de los lípidos y alterar la función de la mitocondria, además de formar radicales libres. Y van a tener muchísimas acciones, entre ellos van a alterar también la resistencia a la insulina, van a producir estrés oxidativo, inflamación, muerte celular, y lo más importante es que esto tiene un efecto crónico y acumulativo. Y casi todos de estos xenobióticos van a cruzar la placenta y van a alcanzar niveles farmacológicos en el feto por exposición materna. Bien. Algunos xenobióticos se los llama disruptores endocrinos. ¿Y sabes por qué? Porque estas son sustancias exógenas capaces de actuar como hormonas. Se mimetizan y confunden al organismo y se hacen pasar por hormonas. O sea, que van a engañar al cuerpo, y por tanto van a alterar funciones de nuestro organismo y van a producir varias enfermedades. Por ejemplo, pueden afectar el potencial reproductivo, van a causar una alteración en la función tiroidea, puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo. También pueden ocasionar malformaciones congénitas, están asociados al cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de próstata, y entre otros cánceres también. Va a tener relación con la presencia o que se desencadene el síndrome metabólico, obesidad, enfermedades cardiovasculares y muchas otras. Bien, ¿dónde se van a encontrar estos disruptores endocrinos? Tenemos una lista muy, muy grande con decirles que se han detectado más de 1000 químicos con esta capacidad de alterar nuestras hormonas. Y vamos a encontrarlos en muchos productos de uso cotidiano. Por ejemplo, los llamados talatos, ¿no?, en los juguetes, perfumes y también cosméticos. Los parabenos en cosméticos también, y también en aditivos alimentarios. Los bisfenoles, ¿no?, siempre en medicina, nombres complicados, pero bueno, estos se encuentran en las botellas y en los tuppers de plástico. Y también retardantes de llamas que vamos a encontrar en los productos electrónicos o también en los muebles. Y en realidad existe una lista muy larga, y la exposición es de todos los días. Inclusive hay estudios que han llegado a detectar estos químicos en el 95% de los participantes de estos estudios. ¿Sabías también que además estos disruptores endocrinos van a disminuir los niveles de glutatión, que es uno de los antioxidantes endógenos más importantes? Y así es que de esta manera va a existir un aumento del estrés oxidativo y la inflamación. Y si el glutatión está disminuido, tampoco va a poder regular la actividad de la telomerasa, que está relacionado con los temas de longevidad. Además, que el glutatión es muy difícil de obtener por vía oral porque no se va a absorber fácilmente, apenas un 2%. Entonces requerimos de la producción interna, o sea, que se active en el interior de nuestro cuerpo, y ahí es cuando se activa el NRF2. Al mismo tiempo, cuando se activa el NRF2, va a mejorar la función de la mitocondria, y tener mitocondrias sanas es fundamental para tener una buena desintoxicación o detoxificación, perdón. Bien, ¿qué hay de los metales pesados? Los metales tales como el zinc, el cobre, el hierro y muchos otros están presentes en nuestro cuerpo de forma natural, pero muchos de ellos los vamos a obtener a través de la nutrición, y hay algunas veces también que los necesitamos mediante la suplementación. Por ejemplo, en el embarazo, hierro es muy importante. Sin embargo, siempre en pequeñas cantidades. Así que en pequeñas cantidades son indispensables para realizar muchas funciones dentro del organismo.
Pero en concentraciones elevadas, estas pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, los metales pesados son un grupo de elementos químicos tóxicos para el ser humano que no pueden ser eliminados fácilmente por el organismo. Es muy fácil que se adhieran y se metan dentro de las células y no los podamos sacar. Además, favorece la formación de radicales libres en el organismo. Y como les dije, en el organismo los tenemos y los necesitamos en muy pequeñas cantidades, algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero es importante que cuando los tenemos por demás, también todo en exceso es malo para la salud. Bien, la intoxicación por mercurio. Hay que tener cuidado en los enlatados de origen marino, en los suplementos de omega 3. Tienen que decir y tienen que fijarse que digan que están purificados y libres de mercurio. Bien, hay otros metales pesados, hay otros metales como los metales pesados que son tóxicos y los conocemos desde hace miles de años, ¿no? Por ejemplo, el arsénico, que se conoce como el veneno de los reyes porque es insípido, incoloro, y pues muchos de los reyes nos abandonaron con este tóxico, ¿no? Actualmente los vamos a encontrar relacionados a actividades del hombre en factores ambientales, en la contaminación del aire. Y ustedes saben que el cigarrillo tiene una cantidad impresionante de cadmio y de berilio. Y el cadmio se va a ir adhiriendo, o sea, se va a inhalar, ¿no? Es en la mayoría de los casos y se va a entrar dentro de la célula, y especialmente el cadmio, puede durar hasta 20 años en el organismo y tiene predilección por la cara anterior de la próstata. Entonces es muy frecuente que hayan personas que hayan dejado de fumar 10 años, 15 años y se les llegue a detectar cáncer de próstata. Entonces, el cuerpo es capaz de tolerar y detoxificar cantidades discretas, pero las dosis, cuando son altas o cuando tenemos una exposición crónica, esto va a superar la detoxificación que tenemos en el cuerpo, o sea, no nos va a alcanzar. Estos metales pesados pueden acumularse, como les dije, dentro de las células y producir efectos nocivos para nuestra salud. Y aquí tenemos también el cadmio, está muy relacionado con la arteriosclerosis, las enfermedades neurodegenerativas, infertilidad, osteoporosis, cáncer, daño renal, enfisema. Y es que el cadmio es un inhibidor del NRF2 y muchos de los metales pesados que los vamos cargando son inhibidores de este NRF2. Es muy importante también saber que si se sospecha de una intoxicación crónica por metales, es imprescindible siempre acudir al médico, puesto que podemos activar el NRF2 y nos va a ayudar muchísimo, pero no va a solucionar el problema de raíz. Y bueno, entonces, hablando ya sobre lo que es la desintoxicación, ahora que conocemos un poco más de la intoxicación por los xenobióticos y los disruptores endocrinos, metales, vamos a ver cómo nos desintoxicamos. La desintoxicación es un proceso metabólico, médico, farmacológico, que implica la eliminación de elementos tóxicos del organismo, mediante el cual nuestro cuerpo va a recuperar el equilibrio, la homeostasis, después de haber consumido o haber sido expuesto a sustancias tóxicas, ya sea que haya sido en forma voluntaria o involuntaria. Normalmente la desintoxicación se lleva a cabo en el hígado, pero también participan los riñones, el intestino, la piel y también los pulmones. Pero no solamente, pero es importante saber que solamente cuando estos órganos están sanos se pueden eliminar eficazmente las toxinas. Bien. ¿Cómo vamos a desintoxicarnos? Bien, el hígado, como les dije, es el principal órgano implicado en la detoxificación del organismo, y le siguen los riñones y el intestino. Independientemente si la persona se está desintoxicando de fármacos, alcohol o drogas u otros xenobióticos, el proceso de desintoxicación son bastante similares. Desafortunadamente,
pienso que actualmente, debido a la dieta, al estilo de vida, las vías naturales de detoxificación de muchos de nosotros están bloqueados, y lo que esto va a resultar en la acumulación de los tóxicos y una variedad de síntomas que no son deseados. Es muy importante saber que por medio de pequeños cambios en nuestro estilo de vida, en la dieta y especialmente en la suplementación, podemos apoyar a estos órganos y optimizar el sistema de desintoxicación natural del organismo. La eliminación de los xenobióticos de las células es un proceso muy importante para prevenir la toxicidad de nuestras células, y básicamente se divide en 3 fases, como vamos a ver a continuación. Bien, tenemos, como les dije al principio, son 3 fases. Aquí estamos mostrando solo 2 porque la tercera es especial y la vamos a tocar en forma especial. En la fase 1 tenemos primero, en la primera fase va a predominar la activación e incluso la oxidación, donde hay moléculas que se hacen más reactivas y se involucra aquí a lo que llamamos las enzimas del citocromo P450, que lo que hace estas enzimas son degradar estas toxinas a compuestos intermedios. Estos metabolitos de fase 1 se van a ir modificando mediante diferentes procesos luego cuando pasamos a la fase 2. En esta fase 2 se van a activar varios procesos metabólicos, en especial la conjugación y varias enzimas del glutatión. Muchas asas, transferasa, reductasa, peroxidasa, y el NAD también es muy importante porque nos va a dar energía para esto. Que convierten, en esta fase 2 se van a convertir estos productos intermedios en compuestos que son compuestos lipofílicos, es decir, que tienen una afinidad por las grasas, que estas están en fase 1, y se convierten en hidrofílicos, es decir, que tengan una afinidad por el agua en esta fase 2, con el fin de que vayan a hacerse mucho más solubles y vayan a facilitar la excreción. Entonces, científicamente hablando, es el inductor más importante de la fase 2 es el NRF2. Y este NRF2, como sabemos, es un inductor también de la producción del glutatión. Y el glutatión y todas las asas van a hacer que se activen las sustancias o las enzimas que van a hacer que se degraden hacia unas sustancias tóxicas más acuosas y puedan ser eliminados mucho más fácilmente. Bien, ahora, ¿cómo se activa el NRF2? El NRF2, como sabemos, es un factor de transcripción que responde al estrés oxidativo y se va a unir a los ARE, que son elementos de respuesta antioxidante, y que va a expresar los genes que codifican la transcripción de estos antioxidantes, también de enzimas detoxificantes y proteínas que van a sintetizar y reciclar el glutatión. También sabemos que existe evidencia de que participa en el metabolismo energético. Recuerden que sin energía no hay detoxificación. Y esta vía del NRF2 ARE se activa con algunos fitonutrientes, como los que tiene el Genomex. Y también se activa por niveles elevados de ROS, de especies reactivas de oxígeno, y también por especies electrofílicas, y cuando existe una capacidad antioxidante disminuida, al igual que cuando nos exponemos a la contaminación del aire, a los metales pesados y demás xenobióticos. Ahora, lastimosamente existen sustancias a las que estamos expuestos que van a inhibir el NRF2, como hablamos del cadmio, por ejemplo, y otros metales pesados. Y también tenemos aquí a la ocratoxina A, que es una toxina de un hongo que va a encontrarse en el agua o en alimentos contaminados. Asimismo, también hay sustancias que son producidas por cierto tipo de microbiota en algunos tipos de disbiosis intestinal. Esta inducción de la fase 2 de detoxificación a través de la activación del NRF2 es uno de los mayores mecanismos de defensa celular en contra del estrés oxidativo y el estrés por los xenobióticos.
Este NRF2 pasa al núcleo por la célula desde el citoplasma y se va a unir al ARE, como habíamos dicho, e interactúa con una proteína que se llama MAF y se activa la transcripción de enzimas detoxificantes y antioxidantes, como es la M-oxigenasa 1, la quinona oxidorreductasa y bla, bla, bla. Los médicos siempre hablamos en difícil, pero es importante entender que estas son las vías epigenéticas que nos van a ayudar en la detoxificación. Bien, existe evidencia científica de cómo el Genomex va a activar el NRF2, cómo detoxifica el NRF2, y aquí les presento algunos artículos sobre cómo combatir, cómo el NRF2 combate la toxicidad por el cadmio y los demás metales pesados. Bien, en la fase 3, como les dije, que para mí es una de las más importantes, muchas veces no se le da mucha importancia o la importancia necesaria. En la fase 3 tendremos al transporte y la eliminación. Y aquí se incluyen a los transportadores de flujo. ¿Y qué son los transportadores de flujo? Son transportadores de las sustancias tóxicas desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula a través de la membrana celular, para que finalmente puedan ser eliminados por los riñones y a través de la orina, por los riñones a través de la orina y por la vía biliar hacia el intestino. A veces, como les dije, no se tiene muy en cuenta la fase 3, pero para mí es una de las, aparte de la detoxificación, etcétera, es fundamental, porque si no tenemos, porque si hacemos una detoxificación fase 1 y fase 2 y estos compuestos no pueden salir de la célula o estos compuestos se van a ir acumulando, por ejemplo, en las patologías del hígado, como ser el hígado graso o también otras enfermedades del hígado. En esta fase 3 es importante saber que está involucrada la microbiota intestinal, porque cuando esta microbiota intestinal está alterada, se va a dar lugar a la presencia de endotoxinas. Y esta microbiota va a producir las endotoxinas y van a estar recirculando ya estas endotoxinas, produciéndose también efectos indeseados, efectos adversos, ¿no? Como síntomas que uno se siente muy mal, ¿no? Y también uno piensa que se está desintoxicando, pero pues los síntomas realmente a veces te hacen querer dejar la detoxificación. Y es importante entonces esta fase, la de eliminación. También se puede deber a que el intestino se encuentra permeable o que va a haber y que al estar permeable va a hacer pasar toxinas, ¿no? Las toxinas que se acababan de liberar y que pasaron por la bilis, o sea, a través de la bilis hacia el intestino, esta permeabilidad del intestino va a hacer que otra vez se vuelvan hacia el hígado, otra vez a través de la circulación entérica, y va a sobrecargar el hígado, ¿no? Bien, estas 3 fases deben estar siempre bien coordinadas y bien equilibradas, porque si tenemos una fase 1 muy activa o una fase 2 lenta o no van al mismo ritmo, se van a liberar muchísimos radicales libres y sustancias tóxicas que llegaron de la fase 1. Inclusive se puede realizar algunas pruebas genéticas, ¿no? Para ver si el paciente tiene, una fase más activa, más rápida que la fase 2, o si tiene una fase 2 que está afectada, ¿no? Es más lenta, y entonces podríamos cambiar ciertas estrategias a la hora de poder detoxificar el organismo, y porque a estas personas se las conoce como detoxificadores patológicos. Cuando en la fase 2 está lenta, ¿no? Puede deberse a exceso de estrógenos. No se olviden que los disruptores endocrinos de los que hablamos hace un tiempo puede producir hiperestrogenismo, o sea, mayor acumulación o mayor producción de estrógenos. También por algunos medicamentos, por el alcohol y las toxinas, como les dije, de una microbiota enferma, ¿no?
y a través de también de una patología que es muy común, que es la obstrucción de las vías biliares. Cuando las vías biliares están obstruidas, tampoco es que se va a poder detoxificar y hace que las toxinas vuelvan a la circulación y así tenemos un círculo vicioso con recirculación de toxinas. Bien. Es importante cuidar la microbiota, ¿no? Porque la inflamación intestinal y el intestino permeable va a dificultar la fase 3. Estas toxinas se van a reabsorber a través de la circulación enterohepática y como consecuencia se va a sobrecargar el riñón y también el cerebro mediante la comunicación que tenemos intestino-cerebro, o mejor dicho, microbiota intestino-cerebro, produciendo neuroinflamación, es decir, inflamación del cerebro. Y adicionalmente, como se utiliza energía metabólica, vamos a tener una disfunción mitocondrial, puede provocar un enlentecimiento de la fase 2 y el consiguiente aumento de las sustancias intermedias tóxicas. Y a veces estas sustancias intermedias que se producen en fase 1 son mucho más tóxicas que las originales, las que entraron a detoxificarse. Entonces, es muy importante el funcionamiento adecuado del hígado y de sus fases de detoxificación, esenciales para mantener una buena salud y para evitar la aparición de enfermedades como consecuencia de la acumulación de procesos tóxicos. En esta diapositiva les presento también uno de los componentes que va a tener el link, por ejemplo, porque el link tiene el ácido butírico y el ácido butírico nos va a ayudar muchísimo por la vía de la NPK, ¿no? Por un lado. Pero es interesante saber también, por ejemplo, que el licorice, que es el regaliz, la raíz de licorice, se utiliza en medicina herbolaria hace muchísimos años, miles de años, ¿no? Por sus diversas propiedades farmacológicas. Tiene propiedades analgésicas, antitusivas, antiarrítmicas, antiinflamatorias e inmunorreguladores. Y uno de los efectos desintoxicantes en relación a los CYPs son también proteínas codificadas genéticamente, y también mediante la regulación de los transportadores de flujo. ¿Se acuerdan que les dije que estos transportadores son fundamentales para que pueda salir las toxinas desde dentro de las células hacia el exterior para que puedan ser eliminados, ¿no? Y también nos va a ayudar a reducir la absorción de los xenobióticos a través de la membrana intestinal. Bien, entonces el mecanismo de detoxificación del licorice está producido mediante la regulación de estos transportadores de membrana hacia el exterior, o sea, es para la fase 3. Y también mediante la disminución de la absorción de los xenobióticos en el intestino delgado. Entonces, fíjense cómo se complementan. Y esto es importante porque hay muchas personas, ¿no?, que son detoxificadores lentos y que van a tener a la hora de detoxificarse síntomas importantes, ¿no? Importantes me refiero a lo que vamos a llamar a crisis curativas, y más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Es que podemos iniciar utilizando el link o asociar siempre el link simplemente con un interrogatorio sencillo. Y bien, también tenemos el rol protector de la tetrahidrocurcumina en la intoxicación por cadmio. Recuerden que el cadmio lo vamos a tener hasta en la sopa, literalmente, ¿no? No solamente las personas que fuman, sino los fumadores pasivos, en otros contaminantes, y actualmente se le da muchísima importancia al cadmio porque se cree que es uno de los factores desencadenantes para la arteriosclerosis, ¿no? Entonces, bueno, la curcumina tiene un doble rol tanto en la fase 1 como en la fase 2 de detoxificación. Y el correcto funcionamiento del hígado y sus fases, como dije, son esenciales para mantener la buena salud y evitar la aparición de enfermedades como consecuencia de la acumulación de estos productos tóxicos. Entonces, aquí tenemos un arsenal que realmente nos puede ayudar muchísimo. ¿Y por qué debemos preocuparnos entonces por la detoxificación? Bueno, creo que
Está de más decirlo otra vez, pero quiero recalcarlo, ¿no? La detoxificación inadecuada puede ser la causa o el agravamiento de la mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas e incluso el cáncer. Dentro de estas, ¿no? Vamos a hablar sobre el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, alergias, enfermedades neurocognitivas como el TDAH y el autismo, la disfunción inmunológica como todas las enfermedades autoinmunes y trastornos del desarrollo también como trastornos del sistema reproductivo. Bien. Entonces, ¿por qué vamos a desintoxicarnos? Porque, bueno, aunque el cuerpo esté destinado a desintoxicarse en forma natural, la cantidad de xenobióticos y las toxinas que acumulamos va a sobrepasar en mucho la capacidad nuestra de detoxificación natural. Tu cuerpo está destinado a detoxificarse, ¿no? De forma natural y tiene una forma bastante sofisticada de eliminar estas toxinas. Sin embargo, aunque involucren el hígado, los riñones, el sistema digestivo, la piel, los pulmones, todos esos órganos, solamente cuando estos órganos están full sanos, es decir, perfectamente sanos, recién se pueden eliminar eficazmente las sustancias no deseadas. Entonces, desafortunadamente en estos días, debido a la dieta, mal sueño, estilo de vida, las vías naturales de detoxificación de muchos de nosotros están bloqueados y lo que va a resultar en la acumulación de los tóxicos y una variedad de estos síntomas que no deseamos. Pero a través de pequeños cambios que podemos hacer en el estilo de vida, la ingesta nutricional y especialmente suplementación adecuada nos puede ayudar a apoyar estos órganos responsables de la detoxificación y también así optimizar la detoxificación del organismo. Bien, ¿y por qué? Bueno, entonces, porque a pesar de que el cuerpo está bien equipado, ¿no es cierto?, para eliminar las toxinas, hay cosas que siempre podemos hacer para mejorar el sistema de detoxificación del organismo. Y entonces llegamos a las crisis curativas. ¿Qué son las crisis curativas? La crisis curativa es una reacción natural del organismo al desintoxicarse y se presenta como debilidad o desmejoría transitoria. Le tomó a tu cuerpo llegar a donde estás, a tu estado actual de salud, años. Y es natural pasar por un proceso de de sentirse un poco mal para recuperar la salud, ¿no? Entonces, estos pueden ser dolor de cabeza, erupciones en la piel, pueden ser inflamación intestinal, o sea, los gases, ¿no? Diarrea, estreñimiento, mal aliento, sabor metálico, náuseas, ansiedad, reflujo, la boca seca, cansancio, debilidad y muchos más que se les puedan ocurrir. Y estas crisis curativas, ¿qué van a hacer? Van a contribuir al organismo a que alcance la homeostasis o el equilibrio. Claro que tenemos un precio que pagar. Y dice un dicho, siéntete mal antes de sentirte bien. Es muy importante y yo utilizando todos los suplementos he encontrado que es muy importante hacer un interrogatorio sobre la salud intestinal, sobre la salud hepática, renal y los hábitos que tienen estas personas, especialmente, por ejemplo, cuánta agua toman. Y al hacer este interrogatorio nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de que algunos síntomas de disbiosis, por ejemplo, personas que tienen flatulencias, personas que se les distiende el abdomen, que no digieren bien o que tienen estreñimiento. Definitivamente las personas que tienen estreñimiento tienen una disbiosis intestinal, o que tienen problemas en la vesícula, que no toleran las grasas, que tienen de repente cólicos, vómitos, náuseas, indigestión, fiebre, escalofríos, o sea, de todo. Le tienen un problema de colecistitis, ¿no?, o colicolitiasis, es decir, así llamamos a los cálculos en la vesícula. Estas personas van a tener más problemas de crisis curativas. Y también las personas que no toman agua. Hay personas que parecen como que el agua no va en sus vidas y entonces no
dejan de tomar, o sea, no toman la cantidad de agua y entonces los procesos de eliminación de los tóxicos no son buenos. Entonces, simplemente con saber esto, primero, antes de darle un activador en RF2 que va probablemente a hacerles recircular muchas toxinas, lo que podemos hacer es mejorar esta disbiosis intestinal, mejorar los problemas en la vesícula, darles muchísima más agua para que tomen y obviamente complementar con una dieta sana. ¿Y por qué se presentan estas crisis curativas? ¿Por qué? Porque la persona que no disponga de una buena salud hepática, inclusive el sistema biliar, renal y también intestinal, puede tener síntomas propios de estas crisis curativas. Entonces, yo me imagino que ante este escenario, ¿no? Se me ocurre la frase, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado, y sentarme frente ahí al Genomex y decirle, ok, no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que esas pastillas o estas cápsulas le están haciendo mal. Definitivamente no. No es el Genomex, no es la suplementación, sino que es uno que está realmente enfermo e intoxicado. Bien, y una de las cosas que tienes que hacer es ver que si los síntomas de desintoxicación te sobrepasan, los síntomas de las crisis curativas o crisis de sanación te sobrepasan, primero tienes que verificar la hormesis. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, sienten que no les está haciendo mucho efecto y empiezan a tomar más cantidad de estos suplementos que van a apoyar la detoxificación, y lo único que hacen es desequilibrar a estos suplementos, ¿no? Tenemos que verificar la hormesis. La hormesis es una relación dosis dependiente de estos estresores, donde lo ideal es tener una curva donde suba, mantenga un poquito y luego baje, y luego haya un periodo donde no se active, ¿no? Entonces, esta hormesis es muy importante, especialmente para el NRF2. También tenemos que resolver los bloqueos de excreción, como ser el intestino, apoyar, quién sabe, con Link, vesícula, tomar muchísima agua, como dije, ayudar con nutrientes, las dietas y los suplementos para cada fase, por ejemplo, el ácido butírico. Y también nos ayuda mucho, aquí hay un secreto, es el complejo B. El complejo B es importante en ambas fases, ¿no? Hablo del complejo porque hay varias vitaminas como la B1 o la B5 van más para la fase 1, las otras para la fase 2, entonces tomando un complejo B atacamos y vamos a mejorar las dos fases. Hidratarse muchísimo, espaciar las dosis, o sea, si sabemos que es una persona que sospechamos de una fase 2 lenta, pues no le vamos a dar todos los días, empezaremos para que vaya detoxificándose despacio, ¿no? Y el ejercicio físico nos ayuda muchísimo.